¿50.000? Pues sí, esa cifra, 50.000, es la producción artística de toda una vida. Y ojo, no de un colectivo, ni de un taller. Es la increíble, la asombrosa cantidad de obras, hablamos de pinturas, esculturas, cerámicas, dibujos, todo de una sola persona. Y con esa cifra en mente, hoy vamos a sumergirnos de lleno en la paradoja de Pablo Picasso. Porque claro, detrás de ese número se esconde la gran pregunta. ¿Cómo se puede reconciliar al genio absoluto, al hombre que cambió el arte para siempre, con la persona que, con frecuencia, destrozaba a quienes tenía más cerca? ¿Estamos ante un genio, un monstruo o quizá ante las dos cosas a la vez? Vale, para intentar entender esa paradoja, lo primero es lo primero. Hay que hacerse una idea de la dimensión del titán. Así que vamos a empezar por lo que es sencillamente innegable. Su talento artístico. Bueno, descomunal. Es que el propio Picasso lo resumió a la perfección con una de sus frases más legendarias. Una que, la verdad, define muy bien cómo se veía a sí mismo. Él no aspiraba a ser un pintor más, que va. Se veía a sí mismo casi como un destino, como una categoría aparte. Y es que su talento era algo casi de leyenda, vamos, desde el principio. Se cuenta que sus primeras palabras no fueron ni mamá ni papá, sino piz, piz, de lápiz. Su padre, que era profesor de arte, empezó a formarle con solo 7 años. Y aquí viene la anécdota mítica. Dicen que a los 13, el padre le vio dibujar una paloma y al parecer se sintió tan superado que colgó los pinceles para siempre. Y por si fuera poco, poco después, se presentó al examen de acceso a la Academia de Bellas Artes y lo completó en una semana, una prueba que normalmente llevaba un mes entero. Pero claro, aquí está la clave. Su genialidad no estaba solo en dominar las reglas a la perfección, sino en su capacidad para romperlas. Su estilo era un auténtico camaleón, siempre cambiando. Pero empezó, y esto es lo alucinante, con un realismo que te deja sin palabras. Con solo 14 años pintó el retrato de su tía Pepa. Y no era un buen retrato, no. Era una obra tan magistral que un crítico llegó a decir que era una de las mejores de toda la historia del arte español. Ahí quedó claro, la técnica la dominaba de sobra. Y ahora podía empezar a destruirla. Y vaya si lo hizo. Ahí empezó la gran deconstrucción. Su vida, sus emociones, todo iba directamente al lienzo. Cuando la pobreza y la tragedia le golpearon de lleno, se sumergió en su famoso periodo azul, ¿verdad? Lleno de tonos sombríos, melancólicos. Pero en cuanto encontró un nuevo amor, a Fernand de Olivier, su paleta estalló en los colores cálidos del periodo rosa. Es que era así de directo, cada cambio en su vida era un cambio radical en su arte. Y toda esa evolución acabó llevándolo a la ruptura definitiva con todo lo anterior, el cubismo. Junto a su colega George Braque, Picasso literalmente destrozó la perspectiva tradicional. ¿Qué hicieron? Pues cogieron los objetos, los descompusieron, los analizaron desde todos los ángulos a la vez y los reconstruyeron con formas geométricas. La historia del nombre es buenísima. Un crítico que quería burlarse de ellos dijo que sus cuadros estaban llenos de pequeños cubos y sin darse cuenta acababa de bautizar uno de los movimientos más revolucionarios del siglo XX. Y ahora tenemos que dar un giro de 180 grados, porque vamos a dejar un momento al artista célebre para mirar de frente al hombre. Al hombre controvertido y sí, al lado más oscuro de sus relaciones personales. Esta frase es una de las más reveladoras y, sinceramente, escalofriantes que pronunció. No es solo que divida a las mujeres en dos categorías, es que las define por la utilidad que tenían para él. O eran diosas, musas idealizadas en un pedestal, o eran felpudos, objetos para pisotear. Para Picasso, por lo que parece, no había término medio, no había espacio para una igual. Y claro, las consecuencias de esa forma de pensar son devastadoras. Solo hay que ver la estela de tragedia que dejó a su paso. Su primera mujer, Olga, murió sola, distanciada de él y profundamente infeliz. Pero es que además, dos de las mujeres más importantes de su vida, Marie-Thérèse Walter y su segunda esposa, Jacqueline Roque, acabaron suicidándose años después de que él muriera. Luego está el caso de Françoise Gillot, que es muy significativo porque fue la única mujer que se atrevió a dejarle. Ella relató en su libro episodios de una crueldad que hiela la sangre, como la vez que, según cuenta, Picasso le apagó un cigarrillo en la mejilla. Estamos hablando de un acto de una violencia brutal y terriblemente personal. Y es que su comportamiento dibujaba un patrón que iba mucho más allá de la simple infidelidad. Por ejemplo, se negó a divorciarse de su primera mujer, Olga, pero no por amor, no, sino para no tener que dividir su inmensa fortuna. Luego convenció a Françoise Gillot de que se divorciara de su marido, prometiéndole que se casaría con ella. ¿Y qué hizo? Se casó en secreto con otra mujer, Jacqueline Roque, dejando a Françoise y a sus 2 hijos en común completamente abandonados. Esto no eran arrebatos de pasión, esto era un patrón calculado de control y de manipulación.
Todo esto nos lleva inevitablemente a la parte final, a la gran pregunta: ¿cómo se gestiona un legado tan sumamente complejo? O dicho de otro modo, ¿cuál es el precio del genio? A ver, quizá la mejor forma de empezar a entender esa complejidad es observando cómo se veía él a sí mismo a lo largo del tiempo, en sus autorretratos. A los 15 años se pinta con la confianza, casi la arrogancia, de un viejo maestro. A los 25, en su periodo rosa, se muestra más estilizado, mucho más cálido. Con 56, después del horror del Guernica, su cara aparece rota, fracturada, llena de angustia. Y al final, con 90 años, su último autorretrato es una confrontación directa y brutal con la muerte. Es crudo, descarnado, es casi una calavera. Y sin embargo, y aquí viene otra de sus contradicciones, este hombre tan complejo también fue capaz de demostrar un coraje moral inmenso. Hay una anécdota famosísima. Durante la ocupación nazi de París, un oficial alemán entró en su estudio, vio una foto del Guernica, su gran obra maestra contra la guerra, y le preguntó con sorna: ¿esto lo ha hecho usted? La respuesta de Picasso pasó a la historia: no, lo hicieron ustedes. Como vemos, era un hombre de contradicciones profundísimas. Pero también fue un fenómeno cultural de una escala que hoy casi no podemos ni imaginar. Su fama fue tal que se convirtió en un icono pop. Era tan, pero tan omnipresente, que hasta los cómicos de la época bromeaban diciendo que a Picasso se le estaban acabando las ideas. Había trascendido el arte, ya era parte del tejido mismo de la cultura popular. Así que volvemos a la pregunta del principio, ¿no? ¿Cómo recordamos a una figura así? ¿Cómo ponemos en la balanza su arte, que lo cambió todo, y sus actos, que destrozaron a tantas personas? Al final, su verdadero legado quizá no esté solo colgado en las paredes de los museos. Quizá su legado más importante es el debate que sigue vivísimo hoy en día. Una pregunta que nos lanza a todos: ¿se puede separar la obra del artista? Y quizá más importante todavía, ¿se debe separar?